Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana quiero invitarles a meditar en la palabra de Dios y para esto vamos a utilizar unos versículos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 9. Le voy a dar lectura y dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos a orar. Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias por permitirnos una vez más meditar en tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que bendigas nuestras vidas y que nos ayudes para tomar conciencia de lo que tu palabra nos quiere enseñar esta mañana. Y que el resultado de esta reflexión sean nuestras vidas rendidas ante ti para hacer tu voluntad cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Juan inicia esta sección de su carta llamando nuestra atención al grande amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho posible que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor de Dios del que Juan habla en su evangelio cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios que nos ha capacitado para ahora conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Sin embargo, aunque esto ya de por sí es mucho que celebrar y mucho que agradecerle a Dios, también el apóstol Juan nos va a llevar a una sincera reflexión. ¿En verdad estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Nos estamos comportando como hijos de Dios? ¿Nuestra vida cotidiana está dando evidencia de que somos hijos de Dios? En ese primer versículo, Juan ya nos lanza una advertencia. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él le conoció. La palabra de Dios una y otra vez nos advierte que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo, en el sentido de lo que está en la sociedad. Hay unas líneas delgadas que no podemos atrevernos a cruzar. Hoy más que nunca, pero tampoco puedo decir que no había pasado anteriormente, el cristiano está llamado a marcar la línea de separación entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, los hijos de Satanás. Y el apóstol Juan nos dice que ahora que hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. Y que un día le veremos a Él cara a cara, y un día seremos tal como Él es. Pero mientras llega ese día, nuestra vida aquí debe ir dando evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Cómo se da esta evidencia?
Juan, en esta ocasión, para la palabra pecado, usa una palabra que tiene que ver con infringir, con quebrantar, con traspasar la ley, los límites que Dios ha marcado. Y entonces podemos recordar que el pecado es aquello que le desagrada a Dios. Juan nos dice que Cristo vino para deshacer las obras del pecado en nosotros. Cristo vino para darnos la oportunidad de vivir una vida que le agrade a Dios. Antes de conocer a Cristo no podíamos. Lo único que sabíamos hacer era lo malo, la iniquidad, el pecado. Pero ahora que conocemos a Cristo, somos hijos de Dios y podemos hacer lo que a Dios le agrada. Por eso el apóstol Juan nos va a marcar la diferencia. Todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca. No comete pecado, porque la simiente de Dios está en Él. Ahora, esto no quiere decir que cuando por alguna razón le fallamos a Dios, dejamos de ser hijos de Dios. Lo que está haciendo el apóstol Juan aquí es enfatizarnos que como hijos de Dios tenemos que procurar agradar a Dios cada día y alejarnos del pecado, apartarnos de toda maldad y vivir nuestra vida en santidad. Porque, dice el apóstol Juan, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra clave aquí está en el versículo 8. Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. No hay vuelta de hoja. No hay forma de escaparnos de las directrices que Dios ha puesto en su palabra. El que practica el pecado es del diablo. El que está constantemente viviendo en las obras de maldad no es hijo de Dios. Así que necesitamos hacer un análisis en nuestra vida. Porque el que es nacido de Dios, dice el versículo 9, no practica el pecado. ¿Está usted viviendo en santidad? Su día a día, sus acciones de cada día, ¿son cosas que le agradan a Dios? Si pudiéramos utilizar un dron con una cámara que le anduviera siguiendo a usted todo el día, toda la semana, y después hiciéramos un resumen de lo que hay en ese video, ¿podríamos decir que usted practica el pecado o podríamos decir que usted no practica el pecado? Porque a lo mejor no tenemos un dron que nos está vigilando, pero en primer lugar Dios nos está viendo cada día. Y en segundo lugar, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos nos están mirando. ¿Estamos dando evidencia de que somos hijos de Dios? ¿O estamos viviendo en pecado? Porque si usted está practicando el pecado, como si pareciera que quiere cada día hacerlo mejor el pecado, como si pareciera que está en una competencia a ver quién peca más, entonces, déjeme decirle con la palabra de Dios en mi mano, que usted no conoce a Dios. Usted no es un hijo de Dios. Por más que alguna vez haya repetido una frase que alguien le dijo que repitiera, por más que alguna vez haya levantado su mano en una campaña evangelística, por más que incluso usted haya pasado a las aguas bautismales,
La palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo, no es hijo de Dios. Pero si usted es hijo de Dios, si usted tiene a Cristo en su corazón, renuncie hoy mismo al pecado, aléjese de toda maldad y viva su vida en santidad, en justicia como Él es justo, en pureza como Él es puro, porque hemos nacido de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, quiero agradecerte por tu palabra. Quiero darte gracias, Dios, porque hablas a mi vida. Quiero pedirte perdón, Señor, por las veces que te he fallado. Tú conoces mi corazón, tú conoces lo que hay en lo profundo de mi ser. Y quiero pedirte, Señor, por mi hermano, mi hermana que están escuchando tu palabra. Señor, que podamos ser sensibles a tu voz y reconocer en qué te hemos fallado y reconocer cuántas veces te hemos fallado. Y que podamos, Señor, como hijos tuyos, apartarnos de toda iniquidad y tomar la firme decisión de vivir nuestra vida en santidad, para que así entonces nuestras acciones den evidencia de que somos tus hijos, de que hemos nacido de Dios. Gracias, Padre, por tu grande amor, que a través de Cristo nos has hecho tus hijos. Y gracias porque tú, con tu Santo Espíritu, nos ayudas para que vivamos cada día como tus hijos, agradándote a ti. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tenemos delante de nosotros un reto de la palabra de Dios. Somos hijos de Dios, hemos creído en Cristo. Gocémonos y alegrémonos por el grande amor de Dios y tomemos la determinación de vivir agradando a nuestro gran Dios. Que Dios les bendiga grandemente.